Me llamo Carmen López, tengo 34 años y hace unas semanas mi vida dio un giro que jamás imaginé. Todo empezó un martes cualquiera, cuando, como de costumbre, revisé el boleto de la lotería que había comprado el viernes anterior en el kiosco de la esquina de mi barrio en Alcalá de Henares. No era la primera vez que jugaba. Para mí, la lotería era una pequeña ilusión semanal, un gasto que mi familia siempre se burlaba. Mi madre, Concha, decía que era como tirar el dinero a la basura, y mi hermano, Javier, siempre se reía diciendo que mejor que me lo diera a él directamente, que él sí sabía qué hacer con el dinero. Pero esa tarde, al mirar los números, me temblaron las manos. 6 números, 6, todos coincidían. Había ganado 47 millones de euros. Bueno, después de impuestos, algo menos, pero suficiente para cambiarlo todo. Podría haber gritado, saltado de alegría o llamado a todos para contarles la noticia, pero no lo hice. Por el contrario, sentí una mezcla extraña de miedo y desconfianza. No era la primera vez que el dinero se convertía en un problema en mi familia, y mi experiencia me había enseñado a desconfiar de las buenas intenciones cuando hay billetes de por medio. Por eso decidí que nadie, absolutamente nadie, debía saberlo. No aún, mi historia con mi familia siempre ha sido complicada, especialmente en lo que respecta al dinero. Mi padre, Antonio, profesor de instituto, y mi madre, Concha, se separaron cuando yo tenía 13 años. Ambos volvieron a formar nuevas parejas, mi padre con Lola, una agente inmobiliaria que adora las cosas caras y las cenas en sitios de moda, y mi madre con Paco, un empresario con más dinero que sentido del humor, pero que tiene la cartera más cerrada que un banco suizo. Tengo 2 hermanos, Javier, el mayor, de 37 años, un tipo encantador pero imprevisible que siempre ha vivido al filo del abismo, saltando de trabajo en trabajo y acumulando deudas, y Clara, la pequeña, de 29 años, que es la típica hija perfecta a ojos de todos. Clara estudió en la Universidad Complutense, se casó con un cirujano llamado Alberto y ahora vive en una urbanización de Pozuelo con 2 hijos que parecen sacados de un catálogo de bebés sonrientes. Mientras tanto, yo seguía en mi rutina, atrapada entre facturas, un trabajo agotador y una vida que, aunque estable, no tenía nada de emocionante. Trabajo como contable en una pequeña agencia de publicidad en el centro de Madrid. Mi jornada laboral es una carrera de obstáculos, con semanas de 60 horas y plazos de entrega que me hacen dormir poco y preocuparme mucho. Mi jefe, Raúl, tiene la costumbre de apropiarse de mis ideas durante las reuniones con clientes, y mi compañero, Miguel, desaparece a mitad de la tarde, dejándome el peso del trabajo extra. Pero curiosamente es él quien suele ganarse la confianza del jefe. Mi apartamento en el barrio de Tetuán es modesto, con un salón pequeño donde apenas cabe mi sofá y una cocina que he aprendido a mantener funcional con poco presupuesto. Mis zapatos favoritos, unas bailarinas negras de piel suave, están ya bastante desgastadas, pero aún me acompañan en cada paso. Suelo vestir con ropa práctica, jeans ajustados que resaltan mis curvas sin exagerar, blusas sencillas y algún accesorio discreto, como un collar de plata que me regaló mi abuela. A veces, cuando me siento especialmente valiente, llevo un vestido sencillo que insinúa más de lo que muestra, una mezcla de elegancia y timidez que, si alguien se fija, podría llamar la atención. El día que compré el boleto ganador fue también mi cumpleaños número 34. Había tenido una semana horrible en el trabajo, con Raúl robándome el mérito por una estrategia que salvó a un cliente importante. Pasé por el kiosco de Don Pepe, el hombre mayor que lleva 30 años vendiendo loterías en la calle Mayor, y, por primera vez, decidí gastar 20 euros en lugar de los 10 habituales. Le pedí que me diese un boleto con números que significaran algo para mí, mi cumpleaños, el de mis padres, el de Clara y Javier, y el de mi mejor amiga, Marta. Esa noche, pedí comida en el pequeño restaurante vietnamita de la calle del Pez. Abrí una botella de vino que Marta me había regalado y me preparé para una velada tranquila. El sorteo era a las 8, pero apenas prestaba atención, hasta que, casi por casualidad, miré los números en mi teléfono. Uno a uno, iban apareciendo, 3, 16, 12, 21, 9, 30. No podía creerlo. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el móvil. La televisión confirmó lo que ya sabía, era la única ganadora del premio mayor. No dormí en toda la noche. En lugar de eso, me dediqué a buscar historias de ganadores de la lotería y sus destinos.
la mayoría terminaban arruinados, con familias rotas y amistades falsas. Me asustó pensar que ese dinero, en lugar de ser mi salvación, podría convertirse en mi perdición. Decidí que reclamaría el premio, pero no contaría nada a nadie, ni siquiera a Marta, la única persona en la que confiaba plenamente. Al día siguiente, llamé a un abogado especializado en planificación financiera y testamentos, don Felipe Martínez. Su despacho estaba en un edificio moderno del centro y, mientras esperaba, me sentí como una impostora, con mi ropa sencilla y mi bolso gastado, sosteniendo en la mano el boleto que cambiaría mi vida. Don Felipe me explicó cómo podía reclamar el premio a través de un fideicomiso ciego, para mantener mi anonimato, y cómo evitar que la noticia se filtrara. Me advirtió del peligro de contarle a demasiadas personas, y yo asentí, sintiendo que mi instinto me había guiado bien. Durante las siguientes semanas, trabajé con él para organizar mis finanzas y crear un plan que me permitiera vivir sin preocupaciones, pero sin levantar sospechas. Seguí yendo al trabajo, manteniendo la apariencia de siempre, conduciendo mi viejo Seat Ibiza que ya hacía ruido cuando pasaba por los baches, y resistiendo la tentación de cambiar mi vida de golpe. Sin embargo, la carga de guardar el secreto era pesada, y empecé a preguntarme cómo reaccionaría mi familia si supieran la verdad. Decidí hacer una prueba. Inventé una historia. Había perdido mi empleo porque la agencia había cerrado tras un escándalo de malversación. Necesitaba 5.000 euros para cubrir gastos básicos hasta encontrar algo nuevo. Iba a llamar a cada miembro de mi familia con la misma historia, sin revelar nada de la lotería, para ver quién realmente estaba dispuesto a ayudarme sin esperar nada a cambio. Empecé por mi madre, Concha, quien se mostró preocupada pero me confesó que estaban apretados de dinero porque acababan de comprar una casa en la sierra. Me sugirió que hablara con mi padre o con Clara, que tenían más recursos. Mi padre, Antonio, me dio una clase magistral sobre responsabilidad financiera y me dijo que debía haber ahorrado para emergencias, sin ofrecerme ayuda. Clara me dijo que estaban con muchos gastos, entre colegio y reformas, y que hablaría con Alberto para ver si podían ayudar, aunque parecía más una excusa que una promesa. Javier ni siquiera respondió a mis mensajes. Mis tíos y primos no fueron mejores. Mi tía Lola, siempre altiva, me criticó por malgastar el dinero y me recordó que yo nunca había sido buena con las cuentas. Mi primo Raúl, conocido en la familia por sus problemas con el juego, prometió ayudar pero nunca apareció. La única que me sorprendió fue mi tía Marta, la hermana de mi madre, una profesora de primaria que vive en un pequeño piso en Alcalá, con un coche viejo que hace más ruido que un tractor. Ella, con lo poco que tiene, fue la única que apareció sin dudarlo. Me dio 3.000 euros y me ofreció su sofá para que me mudara si hacía falta. Esa generosidad me golpeó con la fuerza de un huracán. En ese momento comprendí que el dinero no cambia a las personas, simplemente revela quiénes son realmente. La verdad era dolorosa, pero liberadora. Por primera vez en mi vida, sentí que podía elegir a quién dejar entrar en mi mundo. Ahora, mientras escribo estas líneas desde mi pequeño apartamento, con la luz de la tarde colándose entre las cortinas, sé que mi vida no será la misma. He ganado mucho más que dinero, la libertad de decidir y el coraje de enfrentar la verdad, por dura que sea. El camino que me espera es incierto, pero por primera vez, estoy lista para recorrerlo a mi manera. Después de ese encuentro con Marta, sentí que algo dentro de mí se había liberado. La honestidad de su gesto me conmovió hasta las lágrimas, pero también me hizo reflexionar sobre todo lo que había estado ocultando, no solo el dinero, sino mis verdaderos sentimientos hacia mi familia. No era solo una cuestión de euros o centavos, era una cuestión de dignidad, de respeto y de saber quién estaba realmente a mi lado cuando la vida se ponía difícil. Al día siguiente, armada con una mezcla de nervios y determinación, llamé a mi abogado, don Felipe, para asegurarme de que todo estuviera en orden antes de continuar con mi plan. Quería proteger el dinero, pero también quería protegerme a mí misma. No estaba dispuesta a que mi vida se convirtiera en un circo. Le pedí que estableciera un fideicomiso para Marta, con el que pudiera cubrir sus gastos médicos y ofrecerle una pensión que le permitiera vivir dignamente sin preocupaciones. Sabía que era su orgullo lo que le impedía aceptar limosnas, así que la estructura legal tenía que ser sutil, un regalo envuelto en discreción. Mientras esperaba la confirmación de don Felipe, me dediqué a observar a mi familia desde la distancia, todo bajo la apariencia de mi vida cotidiana. Seguía yendo a la oficina, contestando correos y soportando las indirectas de Raúl, que se apropiaba de mi trabajo sin pudor.
Mi compañero Miguel seguía desapareciendo a la hora del café, dejándome con el marrón, y yo seguía sonriendo, fingiendo que todo estaba bien, aunque por dentro me sentía como una equilibrista en la cuerda floja. Los zapatos que llevaba esos días eran unas botas de cuero marrón, gastadas en las puntas, que parecían contar la historia de mis largas caminatas por las calles de Madrid, desde la oficina hasta el metro y de regreso a casa. A veces, cuando me sentaba en el sofá, me quitaba las botas lentamente, disfrutando del tacto frío del suelo bajo mis pies, una pequeña sensación de libertad en medio del caos. Una noche, mientras Marta y yo compartíamos una copa de vino en su pequeño pero acogedor salón, me confesó que había pasado por cosas similares en su vida. Me habló de su divorcio con Roberto, un hombre que había tratado de aprovecharse de una herencia que ella había recibido de su abuela. Me contó cómo había firmado cheques sin saberlo y cómo, al final, había aprendido que no todas las personas merecen estar en tu vida solo por lazos de sangre. Su historia me dolió, pero también me fortaleció. Era como si me estuviera pasando la antorcha, diciéndome que era hora de caminar con la cabeza alta. Decidí entonces que no podía seguir viviendo en la sombra, ni esconderme detrás de mentiras ni medias verdades. Tenía que enfrentar a mi familia, pero no para pedirles nada, sino para poner las cartas sobre la mesa y mostrarles que ya no era la Carmen de antes, la que siempre estaba dispuesta a sacrificarlo todo por ellos. Por eso, invité a todos a una reunión en mi apartamento. No fue fácil reunirlos. Algunos llegaron con caras largas, otros con miradas llenas de sospecha. Mi madre apareció con Paco, mi padre con Lola, Clara con Alberto, y hasta Javier, que parecía más interesado en su teléfono que en el motivo de la reunión. Mi tía Marta fue la última en llegar, con esa sonrisa tranquila que siempre la acompaña. Cuando empecé a hablar, sentí una mezcla de emociones. Conté la verdad a medias, que había tenido problemas económicos, pero que ya había encontrado una solución y un nuevo camino profesional. Observé las reacciones con cuidado. Mi madre soltó un suspiro de alivio, pero no pudo evitar lanzar una mirada de reproche a Javier, que se encogió de hombros. Mi padre, como siempre, adoptó su postura de profesor, dando lecciones sobre responsabilidad, pero sin ofrecer ni una palabra de apoyo. Clara intentó disimular su incomodidad, y Lola miraba con desdén, mientras Paco parecía aburrido y desconectado. En ese momento, comprendí que no necesitaba su aprobación ni su ayuda. Había aprendido a caminar sola, a construir mi propia historia lejos de las sombras del pasado. Marta se quedó después de que todos se marcharon, ayudándome a recoger los restos del café y las copas. Me dijo que había hecho bien, que no era fácil enfrentarse a quienes te ven solo como una fuente de recursos, pero que era necesario para recuperar el control de tu vida. Con el tiempo, dejé mi trabajo como contable y me dediqué de lleno a una nueva aventura. Fundé una organización sin ánimo de lucro llamada Segunda Familia, dedicada a ayudar a personas mayores que, como Marta, vivían solas y sin apoyo. La idea nació de mi propia experiencia y de las historias que Marta me había contado. Sabía que no podía cambiar a mi familia, pero sí podía crear un espacio donde la solidaridad y el cariño fueran reales. Mi apartamento cambió poco, aunque ahora podía permitirme pequeños caprichos, como una lámpara de diseño o unos zapatos nuevos que no parecieran sacados de un mercadillo. Marta vivía cerca, en una casita adaptada para sus necesidades, con un jardín donde podíamos sentarnos a charlar mientras el sol se despedía tras los tejados. A veces, recibía llamadas de Javier pidiendo dinero o favores, pero ya no sentía la presión de acceder. Había aprendido a decir que no sin sentir culpa. Clara seguía con su vida perfecta, pero nuestras conversaciones eran cada vez más superficiales. Mi madre y mi padre mantenían su distancia, y yo estaba bien con eso. Lo que más me llenaba era saber que, a pesar de todo, podía cambiar la vida de alguien. Marta y yo éramos prueba viviente de que la verdadera familia no siempre es la que te toca, sino la que eliges y la que te elige. Pero, justo cuando creía que todo empezaba a encajar, una llamada inesperada rompió la calma. Era un número desconocido, con una voz que apenas pude reconocer. Al otro lado, alguien susurró una frase que hizo que el corazón me diera un vuelco: no creas que estás a salvo, Carmen. Hay cosas que el dinero no puede comprar, y sombras que nunca desaparecen. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier amenaza. Sabía que mi vida estaba a punto de cambiar de nuevo, y esta vez, no sería solo por el dinero. La voz que escuché al otro lado del teléfono me heló la sangre, como si una ráfaga de viento frío se colara por la rendija de la puerta cerrada de mi apartamento.
No pude distinguir bien quién era, ni qué intención tenía, pero esas palabras resonaron en mi mente con fuerza. No creas que estás a salvo, Carmen. Hay cosas que el dinero no puede comprar, y sombras que nunca desaparecen. Colgué sin decir nada, con el pulso acelerado y un nudo en la garganta que parecía agarrarme el corazón. Me senté en el borde del sofá, con las manos temblorosas y la mirada perdida en la pared blanca frente a mí, donde las sombras de la tarde comenzaban a alargarse. La sensación de seguridad que había construido con mi nuevo comienzo se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿Quién me había llamado? ¿Qué quería? ¿Y qué sombras? No pude evitar pensar en mi familia, en la cantidad de secretos y rencores que habíamos acumulado a lo largo de los años, pero también en algo más oscuro, algo que había permanecido oculto hasta ahora. En el fondo, sabía que ese llamado no era casual. Había algo, o alguien, que no quería que siguiera adelante con mi vida. En ese momento, la lotería y el dinero parecían insignificantes frente a un peligro mucho más profundo, un misterio que se anidaba entre las grietas de mi pasado y que ahora amenazaba con salir a la superficie. Fue entonces cuando recordé un detalle que había dejado pasar por alto, una carta que había recibido semanas atrás, sin remitente, con un sobre arrugado y sin firma. La había guardado en un cajón, pensando que sería algún tipo de error o una broma pesada. Pero ahora, con el corazón en un puño, la saqué y la abrí con cuidado. Dentro, unas pocas líneas escritas con tinta negra decían: no confíes en nadie. El dinero no te salvará de lo que está por venir. Mira bien a tu alrededor. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién me enviaba esto? ¿Y qué debía mirar? Cerré los ojos, intentando ordenar mis pensamientos, pero en mi mente aparecían imágenes confusas, miradas esquivas de familiares, susurros en pasillos, puertas cerrándose de golpe. Como si en ese silencio se escondiera un secreto demasiado pesado para ser revelado, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que saber más, tenía que descubrir qué o quién estaba detrás de esas advertencias. Aunque el miedo me apretara el pecho, sentí una chispa de determinación que me impulsó a actuar. No podía permitir que mi vida, ni mi inesperada fortuna, se convirtieran en una cárcel de incertidumbre y desconfianza, así que empecé a investigar, con la discreción que siempre me había caracterizado, pero ahora con una urgencia nueva. Revisé mensajes, llamadas, correos electrónicos, cualquier pista que pudiera tener. Releí viejas conversaciones con familiares, buscando cambios en sus tonos o frases que antes no había notado. Había algo que se me escapaba, algo que estaba justo bajo mis narices, pero que no lograba atrapar. En las noches, cuando la ciudad se sumía en el silencio, me sentaba en el balcón de mi apartamento, con una copa de vino en la mano y la mente a mil. La brisa fresca me acariciaba el rostro, trayendo aromas de jazmín y azahar, mientras yo repasaba mentalmente cada detalle, cada gesto, cada palabra no dicha. Era como si mi vida se hubiera convertido en un juego de espejos, donde nada era lo que parecía y cada reflejo escondía una verdad oculta. La lotería me había dado libertad económica, pero también me había lanzado a un laberinto del que no sabía cómo salir. Y, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirme. Porque esta historia no era solo sobre dinero o traiciones, era sobre quién era yo realmente y qué estaba dispuesta a hacer para proteger lo que ahora valoraba, mi dignidad, mi paz y las pocas personas que realmente me importaban. Mientras el reloj avanzaba, sentí que algo dentro de mí se despertaba. No sería una víctima más de las sombras que acechaban. Iba a enfrentar lo que viniera con la cabeza alta, con el corazón firme y con la certeza de que, al final, la verdad siempre encuentra su camino. Pero, por ahora, el misterio apenas comenzaba a desplegar sus alas, y yo estaba en el centro de una tormenta que prometía no ser nada sencilla. Solo una cosa tenía clara: mi vida ya no volvería a ser la misma. Los días que siguieron a aquella llamada fueron un torbellino de emociones y decisiones improvisadas. La sensación de estar observada, de que alguien movía hilos en la sombra, se volvió casi palpable. Caminaba por las calles de Alcalá con la mirada alerta, notando cómo incluso los lugares más familiares adquirían un aire inquietante, como si cada esquina pudiera esconder un secreto. Mi vida cotidiana, antes tan monótona, se transformó en un escenario donde cada detalle parecía tener doble sentido. En el trabajo, aunque seguía cumpliendo con mis tareas, mi mente estaba en otra parte. Raúl seguía apropiándose de mis ideas, pero ahora me resultaba difícil concentrarme.
Sentía que alguien me estaba vigilando, y la idea de que mi secreto más valioso, el dinero, pudiera ser descubierto me ponía los pelos de punta. A veces, me encontraba hablando sola, preguntándome quién de todos los que me rodeaban podría estar detrás de esa voz misteriosa. Mis zapatos, unas cómodas zapatillas deportivas con las que solía salir a caminar para despejarme, parecían ser ahora mis mejores aliados. En cada paseo por el Retiro o por las calles adoquinadas del casco antiguo, sentía que las suelas guardaban mis pasos, mis dudas y mis temores. Me esforzaba por mantener la calma, pero la inquietud crecía como una sombra que se alarga al atardecer. Decidí que necesitaba a alguien con quien compartir esta carga, alguien en quien pudiera confiar sin reservas. Marta, mi tía, fue la primera en quien pensé. Ella, con su sabiduría y serenidad, siempre había sido ese faro en noches oscuras. La invité a cenar en mi apartamento, preparando una receta sencilla pero reconfortante, una tortilla de patatas con cebolla caramelizada y un poco de pimentón. Mientras ponía la mesa, sentía como el peso de mis secretos amenazaba con desbordarme. Cuando Marta llegó, noté en sus ojos una mezcla de preocupación y cariño. No tardé en contarle lo ocurrido, desde la llamada misteriosa hasta la carta anónima, sin ocultar ni un detalle. Ella escuchó atentamente, sin interrumpir, y cuando terminé, me miró con esa mirada que solo los que han vivido mucho pueden ofrecer, profunda, sabia y serena. Carmen, dijo con voz pausada, has hecho bien en contarme. A veces, las sombras del pasado vuelven para recordarnos que no todo está resuelto. Pero no estás sola. Juntas encontraremos la manera de atravesar esta tormenta. Su apoyo me calmó un poco, pero sabía que el camino sería largo y tortuoso. Al día siguiente, decidí dar un paso valiente. Revisé mis cuentas bancarias y movimientos financieros con lupa, buscando cualquier irregularidad que pudiera indicar que alguien había intentado acceder a mi dinero sin permiso. Por suerte, todo estaba en orden, pero la paranoia seguía creciendo. Mientras tanto, la vida social seguía su curso. Las invitaciones a salir con Marta y Charlotte, mi amiga de la universidad, se convirtieron en un refugio donde podía relajarme y sentirme yo misma, aunque fuera por unas horas. Charlotte, con su carácter fuerte y su acostumbrado sentido del humor, me hacía reír incluso en los momentos más oscuros, y sus bromas sobre mis zapatos de detective me arrancaban sonrisas genuinas. Pero la realidad golpeaba con fuerza cada vez que volvía a casa. Mi apartamento, con sus paredes llenas de libros y fotografías familiares, se había convertido en una fortaleza donde guardaba mis secretos y mis miedos. La noche era el momento más difícil. Cuando el silencio se hacía más profundo, las dudas me asaltaban y la sombra de aquella misteriosa advertencia parecía expandirse hasta envolverme por completo. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché un ruido extraño. Al principio pensé que era el viento, pero luego un leve crujido me hizo levantar la cabeza. El corazón me latía a 1000 por hora y, con cuidado, me levanté para comprobar qué era. Nada fuera de lo común. La persiana moviéndose por una corriente de aire y el gato del vecino maullando en el patio. Sin embargo, la sensación de vulnerabilidad se había instalado en mi piel. A medida que pasaban los días, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar lentamente. Recordé conversaciones, gestos y miradas que antes había ignorado. Pero lo que más me sorprendió fue descubrir que alguien cercano a mí había cambiado su actitud de repente, mostrando un interés poco habitual en mi vida y mis movimientos. Era como si estuvieran probando mis límites, tanteando el terreno para ver hasta dónde podrían llegar. La idea me hizo estremecer, pero también me dio fuerza para no dejarme intimidar. Sabía que debía ser más cuidadosa, más astuta, y sobre todo, más fuerte. Así, entre cenas con Marta, paseos nocturnos y llamadas sospechosas, mi vida tomó un giro inesperado. La lotería había sido solo el comienzo de una historia mucho más compleja, donde el dinero era un peón en un juego de sombras y secretos. Y yo, Carmen López, estaba dispuesta a descubrir la verdad, aunque para ello tuviera que enfrentarlo todo. Mientras la ciudad dormía, yo preparaba mis próximos movimientos, consciente de que la calma era solo un espejismo y que la tormenta, inevitablemente, estaba por llegar. Los días se sucedían, cada uno cargado de una tensión sutil que apenas lograba disimular con mi rutina habitual. A pesar del éxito de la Fundación Segunda Familia y de las risas compartidas con Marta y Charlotte, un peso invisible me apretaba el pecho. La advertencia que había recibido resonaba en mi mente como un eco persistente, una promesa oscura que amenazaba con romper la frágil tranquilidad que había construido. Cada vez me sentía más vigilada.
No era paranoia, lo sabía en el fondo, porque pequeños detalles se acumulaban, un coche que pasaba varias veces por la calle cuando volvía a casa, mensajes sin remitente que aparecían en el buzón, miradas fugaces en reuniones familiares que despertaban mis sospechas. Mi instinto me decía que alguien estaba intentando manipularme, aunque no sabía quién ni con qué propósito exacto. Una tarde, durante una reunión de la fundación en un café cercano a la Plaza Mayor, recibí un sobre sin remitente. Mi corazón dio un vuelco al abrirlo. Dentro había una foto antigua mía, tomada en una fiesta familiar hacía años, y una nota escrita con letra temblorosa: sabemos lo que escondes. No juegues con fuego, Carmen. La amenaza era clara y directa, pero también contenía un matiz de dolor, como si quien la enviaba estuviera atrapado en un dilema. Esa noche, mientras Marta y yo cenábamos en su casa, le mostré la foto y la nota. Ella frunció el ceño, preocupada pero decidida a ayudarme a enfrentar esa sombra que se cernía sobre nosotras. Buscamos en nuestros archivos familiares, tratando de encontrar pistas sobre quién podría estar detrás, pero todo era un callejón sin salida. Sin embargo, esa oscuridad no hizo más que fortalecer mi resolución. Decidí que era momento de tomar el control absoluto. Contraté a un investigador privado, un hombre discreto y profesional llamado Sergio, para que me ayudara a descubrir quién me había amenazado y qué buscaba realmente. La idea de tener a alguien vigilando mis pasos me produjo una mezcla de alivio y ansiedad, pero era un riesgo necesario. Mientras tanto, en mi vida diaria, seguía manteniendo la fachada de siempre, la contable dedicada, con sus zapatos cómodos y su vestido sencillo, la mujer que asiste a las cenas familiares y soporta las críticas con una sonrisa contenida. Pero por dentro, luchaba contra fantasmas que querían arrebatarme no solo mi fortuna, sino también mi paz y mi dignidad. Un día, mientras revisaba el correo electrónico, recibí un mensaje anónimo que incluía un archivo adjunto con documentos financieros. Al abrirlo, mi respiración se detuvo. Eran pruebas de que alguien de mi entorno había estado intentando acceder a mis cuentas. No era solo una amenaza verbal, había acciones concretas para desestabilizarme y controlar mi vida. La revelación me hizo estremecer, pero también me dio claridad. No podía confiar en nadie más que en mí misma y en las pocas personas que realmente me habían demostrado lealtad. Marta, Charlotte y Sergio se convirtieron en mi círculo íntimo, en mi escudo contra la tormenta que se avecinaba. Con cada paso que daba, sentía que me adentraba en un laberinto más oscuro, pero también más real. La lotería, que en su momento había sido un sueño inalcanzable, se había transformado en la llave que abría puertas que preferiría no haber tocado. Sin embargo, tenía la determinación de no dejarme arrastrar por las sombras. Una noche, mientras caminaba por las calles empedradas de Alcalá bajo la luz tenue de las farolas, recibí una llamada de Sergio. Su voz era grave y contenía una mezcla de urgencia y cautela. Había descubierto algo importante, algo que podría cambiarlo todo. Me pidió que nos reuniéramos al día siguiente en un café discreto para darme la información. Esa llamada volvió a encender en mí la llama de la incertidumbre y la esperanza. Sabía que estaba a punto de enfrentarme a verdades que podrían ser dolorosas, pero también liberadoras. Porque en ese juego de luces y sombras, solo quien se atreve a mirar al abismo puede encontrar la salida. Mientras la ciudad dormía, yo me preparaba para enfrentar la verdad, consciente de que, sin importar lo que descubriera, ya no había vuelta atrás. Mi vida, mi fortuna y mi dignidad estaban en juego, y estaba dispuesta a luchar por cada una de ellas con la fuerza que solo una mujer que ha sufrido y aprendido puede tener.